Amables oyentes, seguidores de Radio La Lumbrera, una vez más, esta señal está en lo más alto del ciberespacio, esperando a cada uno de nuestros seguidores, oyentes, aquellos hombres y mujeres en la fe en Cristo Jesús, que a través de esta señal son edificados a través del compartir nosotros una palabra de instrucción que bendice sus vidas. Y por supuesto que es una señal abierta y cualquier persona que encuentre nuestro sitio y entre en él puede escuchar cada uno de los temas que tenemos aquí disponible para todo oyente, para todo usuario, y también los puede descargar, los puede modificar, los puede alterar, puede dejar la información que encuentra necesaria para su temática, para compartir con otras personas, para hacer un tema de exposición entre sus amigos, entre sus oyentes. Todo eso es posible porque la tecnología hoy en día lo permite. Y es muy simple bajar una señal de audio o un video desde YouTube. Usted sabe, una vez que tiene abierto el enlace, usted le coloca dos S minúsculas delante del nombre e inmediatamente puede bajar ese archivo y guardarlo como personal. Y usted lo modifica, lo estudia, lo planifica como usted quiere utilizarlo. Pero lo más importante, lo más interesante es que nosotros queremos compartirle a usted una palabra de orientación y de bendición en los tiempos en que estamos viviendo. Y por cierto, no podemos dejar pasar la oportunidad de orar junto a ustedes. Si usted no es creyente y es solo un auditor, pues con reverencia también, con respeto, por supuesto, mostrando su cabal madurez y educación y aceptación de las diferencias que puedan haber entre mi opinión y la suya, pero usted, así como yo le respeto, usted también me respeta y podemos ser edificados los unos para con los otros. En las diferencias siempre hay un punto de encuentro común. Y en este caso lo que nos une es nuestra mirada en el Dios eterno. Y yo sé que el Dios que es soberano, a través de su Espíritu Santo, Él es quien nos habla a nuestras vidas. Señor, te agradecemos a esta hora del día en que nos concedes la bendición y la oportunidad de abrir nuestra página, Señor, y de colocarla ahí al alcance de nuestros seguidores, de nuestros oyentes. Padre amado, te damos gracias por cada uno de los hombres y mujeres que esperan semana a semana nuestro devocional. Señor, porque no es una cosa, Señor, apoteósica, pero sí es sencilla, con un contenido que alcanza a todo entendimiento. Padre de los cielos, hemos aprendido a través de tu palabra cómo enseñaba nuestro Señor Jesucristo, con sencillez, con autoridad, en forma directa, en forma simple, de modo que todos le podían entender, desde el más lego hasta el más sabio e intelectual. Señor, eso es lo que queremos nosotros compartir para con nuestros oyentes, mostrar la verdad a través de tu palabra. Soberano Creador, te pedimos también que en tu misericordia tenga piedad de aquellos que sufren, de los que están enfermos, de los que están sin trabajo, de los que están pasando por momentos de prueba, por momentos de adversidad, por momentos de dolor a causa de la pérdida de un ser querido. Soberano Dios, a ti pedimos, Señor, que en tu misericordia pongas paz en los corazones que están dolidos, Señor, y en los corazones atribulados tú pongas, Señor, esa mesura, Dios eterno, y pongas esa gracia para saber enfrentar la adversidad y salir, mi Dios, victorioso. No victorioso porque el hombre tenga capacidades económicas o sea fuerte, sino, Señor, porque ha puesto su mirada y su confianza en ti y tú le sustentas a través de la gracia soberana y de tu Santo Espíritu. Padre de los cielos, tu bendición sobre cada uno de nuestros oyentes. Te lo rogamos en esta hora,
en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Y amables oyentes, qué hermoso este día poder compartir con ustedes un tema que nos ha llegado como sugerencia de parte de uno de nuestros seguidores. Y nos preguntaron, y por eso que tenemos la gran responsabilidad de responder a la pregunta. Y es, ¿por qué no nos comparten algo sobre las finanzas? Y me pareció, y yo creo que es un tema de mucha actualidad. Así que en el bloque Hogar Cristiano, en el ciclo número 34, queremos empezar a plantear con ustedes el cristiano y las finanzas. No sabemos cuántos capítulos puede tener esta sección, pero de lo que sí estamos preocupados es que queremos cubrir todos los aspectos de esta temática. Y Dios nos dé esa sabiduría, esa comprensión para poder hablar claramente con ustedes y a su vez también alcanzar a cubrir las inquietudes de nuestros seguidores. Por ello es que les invitamos, amables seguidores cibernautas, cristianos, creyentes en la fe y por supuesto a todos los que entran a nuestro sitio, que pongan atención en este día en que les queremos hablar un tema que es común para toda la sociedad, de cómo Dios a través de su palabra nos enseña a ordenar nuestras finanzas. Para iniciar nuestra exposición en este día quisiera compartir con ustedes una cita que encontramos ahí en Mateo capítulo 6, en el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es una cita bíblica que nosotros la hemos oído, pero múltiples oportunidades, hablándonos acerca de la relación del creyente con Dios y también acerca de la mayordomía del creyente sobre los bienes que Dios le da. Y nos muestra claramente la palabra del Señor, que el amor del hombre hacia Dios tiene que ser superior al amor hacia los bienes que le sostienen y que le ayudan a pasar sus días sobre esta tierra. Y como el Señor Jesús en sus parábolas nos enseñó de muchas temáticas, también nos habló de economía. Y se dice, de acuerdo a las estadísticas que nosotros encontramos sobre las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, que a lo menos de las 38 o 39 y hasta 42 parábolas, de acuerdo a la clasificación que se hagan de ella, según los estudios que cada persona pueda hacer referente a las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, pero lo más común es que se hablen de 38 parábolas, de las cuales 20 se registran en Mateo, 9 en el Evangelio de Marcos, 18 en Lucas y 2 en el Evangelio de Juan. Evidentemente que en Marcos hay 20, sin embargo, nosotros ahí, en Mateo hay 20, y luego en Marcos, de las 9 que hay, 7 las encontramos repetidas en Mateo. De las 18 que tenemos del Evangelio de Lucas, 10 están repetidas en los otros evangelios, y las 2 que menciona el Evangelio de Juan, esas 2 también están consideradas en los evangelios anteriores. Pero ¿qué es lo interesante de las enseñanzas de estas 38 parábolas que nos habló nuestro Señor Jesucristo? Es que aproximadamente, a lo menos en 7, con mucha profundidad, habla acerca del dinero o de los bienes. Y hay algunos que dicen que hasta en 15 de ellas el Señor Jesús habla sobre cómo manejar las finanzas y los bienes.
Pero mire, hay algo mucho mayor todavía que nosotros como creyentes en Cristo Jesús y como lectores de la Biblia podemos encontrar alrededor de 500 versículos de la palabra de Dios que nos hablan sobre la oración. Y también podemos encontrar alrededor de unos 500 que nos hablan acerca de los principios y ejercicios de la fe. Pero de lo que sí encontramos son más de 2.300 versículos relacionados con el dinero y las posesiones. Pareciera que nosotros, cuando no nos enfocamos mucho en un tema, podríamos hasta asegurar que la Sagrada Escritura no nos habla mucho sobre ese tema, que el Señor Jesús se refirió más bien a la situación espiritual, a la relación de la vida espiritual de las personas con Dios. Pero no, la palabra de Dios en cada una de las temáticas que nosotros queremos estudiar a través de su página encontramos que hay fundamentos, hay principios, hay enseñanzas que nos guían, que nos ayudan para cómo desarrollarnos en la vida y llevar una vida equilibrada, porque ciertamente que la administración de las finanzas en un cristiano demanda una vida de equilibrio, de modo de no caer en la avaricia y, por cierto, tampoco malgastar en la vanidad. Ahora, ¿significa entonces que el éxito que una persona pueda tener y de la manera en cómo pueda salir de sus deudas siempre los hemos tenido presente y que en algún rincón de nuestra casa está empolvándose y deteriorándose, ahí especialmente en el invierno por la humedad, mientras que muchas veces nosotros nos rascamos la cabeza y pasamos noches pensando en vela cómo pagar las deudas que parecen que no se acaban? La verdad es que, pues, amables oyentes, hay muchas personas que viven así. Pero cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, nos damos cuenta que desde siempre ella ha sido parte importante en la influencia, en la formación de las personas, en la formación moral, en la formación ética, en la formación espiritual y en la formación de cómo conducir la vida. Pero en estos tiempos, aún la palabra de Dios toma más fuerza para enseñar a los hombres y mujeres de cómo deben administrar su vida económica, cómo deben conducirse en el mundo de los negocios, sin caer en las depresiones como ocurre y ha ocurrido en las economías del mundo. Por eso que es importante que pongamos atención a las verdades que nos ofrece la palabra de Dios sobre las soluciones de los problemas de las finanzas que el mundo tiene hoy. Y que miremos en la palabra de Dios y apliquemos a nuestra vida esos principios de la economía que el Dios eterno nos enseña para que empecemos a vivir vidas distintas y saludables y no vivamos en un mundo endeudado, en el cual gastemos más de lo que realmente poseemos. Hoy en día, el mundo plástico y, por cierto, el mundo de la oferta y de la demanda y el mundo también del placer, y en donde se promete que se pueden dar muchos gustos sin endeudarte, amable oyente, empieza a poner atención, porque si quieres
vivir una vida tranquila en primer lugar, y a su vez también una vida plena conforme Dios nos enseña por su palabra, entonces tienes que leer la palabra de Dios y ella te va a corregir de aquellas cosas que estás haciendo mal y que no te permiten ahorrar para lograr tus metas en el futuro. Y por cierto, amables oyentes, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos de manejar nuestras finanzas. Muchas veces hay una mala percepción de los bienes económicos en medio de la iglesia. Se piensa que Dios escucha a aquel que es pobre, 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 y que poco menos que vive mendigando el día a día, porque Dios no mira con misericordia al rico. Y ese es un error conceptual en la fe. Por una razón muy sencilla, lo que el soberano creador y nuestro Señor Jesucristo así lo enseñó allí en el Sermón del Monte, que la bienaventuranza viene a los pobres de espíritu, aquel que es pobre de bienes materiales y aquel que está lleno de riquezas, pero que tienen un alma sedienta de buscar de Dios. Porque nos encontramos en este mundo con hombres multimillonarios, pero muy pobres en lo más profundo de su ser. Viven solos y atormentados todos los días de su vida. Al igual como el pobre que no tiene a qué echar mano, también vive pobre y atormentado. Pero cuando estos extremos de la sociedad juntos van y buscan a Dios, ambos son bendecidos. El rico se da cuenta que no está en su riqueza la vida eterna, y el pobre reconoce que no es con su pobreza que alcanzará la vida eterna, sino que solo es por la divina gracia del Dios eterno a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pues es así entonces cuando nosotros empezamos a derribar todos estos mitos que crecen entre verdades, pero entre verdades a medias, porque la sociedad tiene una mala concepción, una mala percepción del dinero, y que es muy distinto a lo que verdaderamente nos enseña la Escritura. En la palabra de Dios nosotros encontramos una correcta relación entre el desarrollo del carácter de la persona y la manera en cómo ella maneja el dinero. Es decir, muchas veces podemos mirar que el dinero es el índice exacto del verdadero carácter que nosotros proyectamos en medio de la comunidad. Hay personas que con mucho esfuerzo han logrado bienes, pero sin embargo siempre los andan sacando y andan pavoneándose ante los demás. Es que me compré ahora una camioneta, es que ahora voy a aspirar a una casa mejor, y no se sienten nunca conforme con lo que tienen, y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que nosotros nos tenemos que conformar con lo que Dios nos da para sustentarnos, porque nuestra búsqueda mayor no está en lograr bienes en esta tierra, sino que está en buscar el reino de Dios y su justicia. Sin embargo, aquel que está acostumbrado a tener solo ve lo que va incrementando en su vida como un porcentaje más en su capital, y su fin último es buscar el reino de Dios y su justicia. Pero su mirada no está en lo que la empresa le proporciona, sino en la paz que siente en la comunión con el Dios eterno. Y permítame decirle una cosa: erróneamente se lee lo que dice la palabra de Dios,
que el dinero es la raíz de todos los males, porque lo que realmente dice es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando nosotros examinamos ahí en la cita de Mateo 6:24, cuando nos dice que ninguno puede servir a dos señores, porque no es compatible servir a ambos a medias, sino que aborrece a uno y amará al otro. También nos señala el apóstol cuando nos dice que todo aquel que se enrola para ser soldado sirve fielmente a aquel que lo contrató por la causa, porque o querrá mucho a uno o despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero, dice ahí en Mateo 6:24. Ahora, si nosotros nos remitimos a la cita que encontramos allí en Timoteo, cuando el apóstol Pablo le enseña a Timoteo en el capítulo 6 acerca de la piedad y el contentamiento con lo que se tiene, él dice bien claro, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y aquí hay algo, hay una verdad, hay una realidad. Hoy en día, todos los que hablan de la prosperidad y los que hablan declarando aquí, declarando allá, hacen más declaraciones que los ministros de Estado, porque viven declarando esto, declarando lo otro, y toman la palabra y la acomodan y la tergiversan y embotan la mente de creyentes poco fundamentados en la Escritura y los llevan y los ponen allí encima de casas de arena y les dicen que van a comprar muchos autos y que van a ser muy ricos. No dice eso la palabra de Dios, no señala eso. Señala bien específico que hay una gran diferencia. ¿Se agrada a Dios o partimos agradando a los hombres? Hoy en día, el evangelio de la comodidad, el evangelio de la riqueza, el evangelio de la prosperidad está llevando a que se convierta la iglesia en una iglesia materialista, donde pensamos que tiramos una moneda para el cielo y Dios nos tiene que devolver 10. Y no es eso lo que enseña la palabra del Señor. Uno de los grandes problemas que encontramos en la iglesia de hoy es que las personas, como se han profesionalizado, se sienten dueños del mundo que los rodea. Por lo tanto, han perdido el concepto de su dependencia de Dios y se creen ricos y poderosos por lo que ellos logran a causa de sus capacidades personales e intelectuales. No hacen un gran esfuerzo por tratar de que eso no se note, pero de muchas maneras ellos lo reflejan en medio de la comunidad. Y se olvidan, amables oyentes, del primer y gran mandamiento y principio respecto a la administración de los bienes materiales y del dinero, que nosotros lo encontramos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo. No nos tenemos que olvidar que Él es creador de los cielos, de la tierra y de todo cuanto nuestros ojos ven. Dice allí en el libro de Ageo, en el capítulo 2, en el versículo 8, mía es la plata y mío es el oro. Y el Salmo 24:1 señala muy bien de quién es la tierra y su plenitud, de Jehová. ¿Y qué más señala? El mundo y los que en él habitan. Es decir, ¿de quién depende tu vida y mi vida? Es de Dios. Y yo te puedo dar ejemplo. Tengo 60 años y he visto
cómo Dios nos demuestra día a día que Él es el dueño del mundo y de los que en Él habitan. Muchas veces, al despertar, nos enteramos de algún amigo nuestro o de algún familiar muy cercano que el soberano Dios le ha dicho: hasta aquí llegaron tus días. Y ahí terminó todo. Y no hay nada más que decir, porque de Él, de Jehová, es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y hay otra cosa importante que no tenemos que pasar por alto. Y también tenemos que comprenderlo y tenerlo muy bien guardado en nuestra mente, en nuestra conciencia, que el dinero y las posesiones, todas ellas provienen de Dios. Porque no solo Dios es dueño de todo, sino que todo lo que recibimos proviene de Él. Y nos advierte su palabra del peligro que hay cuando nosotros nos olvidamos y dejamos de lado a Dios respecto a las cosas que vamos adquiriendo en esta vida. Fíjese que en estos tiempos las capacidades económicas de muchos hombres de la iglesia los ha llevado a tener un buen estándar de vida. Algunos critican hoy en día porque no se pueden reunir. Pero permítame recordarle a los ociosos que cuando se podían reunir, no se reunían. ¿Por qué? Porque el fin de semana se iban a la parcela. El fin de semana tenían que compartir en familia. Pastor, el fin de semana es para la familia. No podemos estar todos los días en la iglesia. De lunes a sábado en su trabajo. Y el día domingo, cuando podía estar 2 horas compartiendo con los hermanos, con los creyentes en Cristo Jesús, en la fe, no. Había que compartir en familia. Claro, asado, buena carnada a las brasas. Y gloria a Dios porque Él nos ha dado y tenemos que disfrutar lo que Dios nos ha dado. Pero ¿qué nos dice Deuteronomio allí? El capítulo 8, el versículo 18. Quisiera leer a partir del versículo 17 del capítulo 8 de Deuteronomio para comprender mejor lo que señala el versículo 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mire, ¿sabe lo que van a decir respecto a esta lectura? Es que esa es del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en tal parte, en tal cita, y le buscan la triquiñuela para sentirse cínicamente en paz con los hombres, ocultando una verdad delante de Dios. Y siguen disfrutando de su vida, evidentemente, porque las costumbres extranjeras empiezan a entrar a nuestra nación. Y por cierto, como nosotros somos parte de una comunidad de esta nación, entran también a nuestra vida. Y como conformamos la iglesia, van tomando ciertos matices dentro de la iglesia. Y los hombres y mujeres se sienten muy contentos porque Dios les ha dado en abundancia sobre su mano. Pero la verdad es que desconocen el fin que tendrán. Por eso que es importante, amables oyentes, saber administrar lo que tenemos. Y que lo que Dios nos da sobre esta tierra no nos haga cambiar nuestro principio y nuestro pensamiento respecto a la riqueza que tenemos
en los cielos. Porque de lo mismo que Dios nos da, nosotros también tenemos que dar a Él a través de nuestra ofrenda. La palabra del Señor nos muestra y nos promete a cada uno de nosotros. Dar nos hace realmente libre, mientras que escapar nos hace prisioneros. Eso es lo que nos menciona Santiago 5, versículo 2. El dar cambia la vida de otros, nos dice Juan en 3:16. Y ese versículo usted lo conoce muy bien. El Señor Jesús dio su vida por salvarnos a cada uno de nosotros. El dar nos regresa bendiciones de parte de Dios, dice Lucas 6:38. El dar, amado oyente, nos permite acumular tesoros en los cielos. Mateo 19:21. Y hay una gran advertencia respecto al dinero y cómo debemos de administrarlo con equilibrio para que nos vaya bien. Y uno de estos mandamientos que nos muestra la palabra de Dios es que no debemos de incurrir en deudas. Así dice Romanos 13:8, que muchas veces usted y yo lo hemos predicado. Claro, no debáis a nadie nada. Cuando nos endeudamos verdaderamente, perdemos la libertad que la palabra de Dios nos enseña. El que toma prestado es siervo. El que toma prestado es esclavo del que presta. Eso lo señala Proverbios 22:7. Y por supuesto que aquí viene una pregunta y alguien puede decir, hermano expositor, yo quisiera preguntarle, ¿usted nunca ha pedido un crédito? Yo le puedo decir que sí. Mi casa no la compré al contado. No, porque soy un hombre de vida común y corriente como la gran mayoría de los ciudadanos de mi país. Pero con un crédito que lo pude pagar con mucha paciencia y sin más apremio que pusiera a mi familia en riesgo, aún en medio de una situación de enfermedad. En un capítulo más adelante vamos a hablar sobre cómo administrar bien las finanzas en el hogar y cuánto es lo que realmente nos podemos endeudar, de modo que el tiempo de la bonanza nos permita ahorrar más y el tiempo de las vacas flacas nos permita pasar ese difícil periodo pero sin hambruna. Por eso que no siento temor de hablar las cosas que digo, porque hablo con experiencia, primeramente sobre mis hombros. No estoy hablando por libro ni por grandes recomendaciones de economistas, sino que estoy hablando lo que he vivido en base a la palabra de Dios. Otro de los grandes principios que nos advierte la palabra de Dios es cuando los hombres se esfuerzan, colocan todas sus ganas, todas sus energías por acumular riquezas y por ejecutar esos planes rápidos y fáciles en conseguir dinero. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, hablándonos ahí el gran sabio. En Proverbios capítulo 28, versículo 22, se apresura a hacer rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. ¿Se da cuenta? Se apresura a ser rico el avariento, el que quiere más de lo que realmente necesita para vivir. ¿Y qué es lo que trae finalmente? Ve venir pobreza.
¿Y qué es lo que le ocurre luego? Anda arrancando sin que nadie lo persiga. Eso mismo lo señala el versículo 1 de Proverbios 28. Dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Cuando el hombre, sin experiencia en la finanza ni en los negocios, se apresura a entrar en aquello para lo cual no está preparado, finalmente vive sus días escondiéndose de los acreedores y arranca y huye sin que nadie lo persiga, por el temor y por el miedo. Los principios de la economía de Dios, que están ahí centrados en su palabra, hay que mirarlos con sabiduría. Ahorrar no significa atesorar, sino que significa guardar para gastar y para invertir con discreción y con control. Tenemos que usar los recursos que Dios nos da, amados oyentes, para compartir con otros, pero con discernimiento. Hay muchas personas que se preocupan de su economía personal y de incrementar sus bienes, pero cuando empiezan a buscar en el libro de sus vidas a quién han tendido una mano, esa lista está en rojo, porque tienen en azul lo mucho que han acumulado, pero tienen en rojo las veces que han hecho misericordia. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de avaricia y de mezquindad. Pero algún día el Dios eterno les va a preguntar: necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién será? La palabra del Señor nos enseña muy claro que no es malo el ser rico. Lo que es malo es perder el centro, perder el blanco del amor. Es decir, dejar de amar a Dios por amar el dinero. Entonces, eso es lo que se pregona en estos tiempos y en estos días. Es que tenemos que amar el bienestar, y el bienestar que Dios nos ha dado tenemos que compartirlo con la familia. Porque Dios nos dice que el hombre casado es responsable de su mujer. Entonces Dios queda en segundo plano. Y si me enfermo y si me viene alguna situación difícil, entonces tengo que entender que Dios nunca me abandonará. La pregunta es: ¿estás tú actuando con justicia o estás actuando acomodando la palabra de Dios en beneficio de tu vida? Hay que ser sabio, ahorrar, pero sin atesorar con vanidad y con envidia. La palabra de Dios nos muestra muy claro que Abraham era un hombre riquísimo en gran manera. Y así fue también su hijo Isaac. Y de igual manera lo fue también Jacob. Y lo vemos ahí cuando estuvo trabajando muchos años junto a Labán. Cómo Dios le bendijo su año de paciencia, de espera. 7 más 7. El número que nos habla de la perfección de Dios. Cuando nosotros emprendemos metas en nuestra vida que son agradables al corazón de Dios, claro que Dios nos va a bendecir. Pero si nosotros emprendemos metas bajo la fuerza de nuestra mano, créame que lo único que estamos haciendo es acumular tesoros para el gusano
y para que el orín lo corrompa. Pero cuando lo hacemos mirando al Dios eterno, entonces lo que Dios nos da no entra a nuestro corazón y no sentimos temor ni sentimos miedo de venir a la casa de Dios porque alguien nos va a robar, como es lo que ocurre hoy en día. Muchos hombres y muchas mujeres ya no participan en los servicios de la iglesia porque tienen que quedarse cuidando lo que según ellos dicen son bendiciones de parte de Dios. Y están tan preocupados por esas bendiciones que se quedan a cuidarlas porque tienen temor del ladrón y tienen temor del hombre que anda en la sombra de la noche. Pero, amables oyentes, la palabra del Señor nos muestra principios que queremos compartir con ustedes en un próximo programa, porque la verdad es que la hora ha avanzado, pero vertiginosamente. Lo que nosotros queremos enseñarle a usted es que lea la palabra de Dios para que aprenda a administrar sus finanzas, en primer lugar individualmente, para luego, cuando formen un hogar, formen una sociedad conyugal, entonces juntos puedan ser verdaderos administradores de lo que Dios les concede vivir. Amables oyentes, tenemos nuestras Biblias escritas en más de 4.000 idiomas y en más de 6.000 dialectos. Es la obra más vendida en todos los tiempos en el mundo. Muchos la consideran la Sagrada Escritura y por ello la compran, pero solo la tienen como un papel en la biblioteca. Lo cierto es que poco la leen y también, por lo tanto, poco le creen. Y como poco la leen, poco saben de ella. Y por eso que yerran en la administración de sus finanzas. Porque verdaderamente el hombre y la mujer que ha tomado la Biblia como un libro conductor de su vida, pues téngalo por seguro que Dios le permitirá administrar sus finanzas y ser un hombre y una mujer bendecido y con paz en su vida. Padre eterno, te agradecemos a esta hora del día en que nos has concedido este tiempo, este momento para compartir con nuestros oyentes, mi Dios, una palabra de bendición. Soberano Creador, te rogamos que a través de tu Espíritu Santo usted bendiga a cada uno de los que oirán este mensaje, esta exposición, y los que vendrán en los días futuros, que sean edificados en sus vidas, Señor, que se aclaren las dudas que ellos tenían y que usted, soberano Dios, a través de su Espíritu Santo también lo guíe a la verdad, a la rectitud, a la justicia. Más que por las palabras que nosotros decimos, sino por lo que tu palabra nos enseña y nos muestra. Padre de los cielos, a ti te agradecemos y te damos toda honra y gloria. Amables oyentes, esperamos verle, oírle, recibir sus recomendaciones, sus sugerencias, y la próxima semana, si el soberano Dios nos concede salud y vida, estaremos con usted una vez más a través de Radio La Lumbrera y haciendo uso de la palabra de Dios, que es la que se proyecta como una lámpara que va ahí mostrándonos el camino y que por supuesto también nos muestra a nuestros pies dónde pisar seguro. Dios les bendiga.